Escribo estas líneas con una mano cansada y una conciencia que ya no encuentra descanso. No sé quién leerá esta carta ni si llegará a alguien que todavía pueda pronunciar mi nombre sin desprecio. Tal vez nadie. Tal vez esta hoja termine empapada por la lluvia o quemada junto con otras pruebas de mi cobardía. Aún así, debo escribirla. No como justificación, sino como confesión. Porque el silencio se ha vuelto más pesado que la culpa y porque cada recuerdo de la vecindad me persigue como una sombra que no puedo arrancarme de los pies. Yo, el profesor Girafales, aquel hombre que alguna vez creyó en el orden, en la educación y en la cortesía, fui a la vecindad aquella tarde con el mismo propósito de siempre. Visitar a doña Florinda. El cielo estaba bajo, gris, como si presintiera lo que yo aún ignoraba. Las paredes del patio parecían más descascaradas que de costumbre, y el eco de los pasos se quedaba suspendido en el aire, como si nadie quisiera avanzar. La vecindad ya no era solo un conjunto de cuartos pobres. Era un cuerpo cansado, lleno de heridas abiertas. Don Ramón estaba ahí, con el rostro marcado por deudas y cansancio, y su hija, la Chilindrina, lo seguía con esa mirada que mezclaba picardía y hambre. Doña Florinda, rígida como una estatua de orgullo, protegía a su hijo Kiko con la misma ferocidad con la que defendía su miseria disfrazada de dignidad. El chavo vagaba por el patio como siempre, pero ese día su soledad era más evidente, más triste, como si su barril fuera una tumba anticipada. Doña Clotilde observaba desde su rincón, envejecida por la burla constante, aferrada a una esperanza que nadie respetaba. Incluso el señor Barriga había llegado, acompañado de su hijo Ñoño, para cobrar una renta que ya no podía cobrarse sin arrancar pedazos de alma. Nada de eso parecía extraordinario entonces. Yo los vi como siempre los había visto, como escenas repetidas de una rutina que creí eterna. No supe leer las señales. No supe entender que aquel día era el principio de algo que no tendría marcha atrás. Fue poco después cuando me abordaron. No diré nombres ni describiré rostros con detalle. No merecen memoria. Eran hombres comunes en apariencia, demasiado comunes, y por eso mismo más aterradores. Me hablaron de un trabajo, de una oportunidad que apelaba a mis carencias, a mis frustraciones, a mi cansancio de ser siempre el correcto y nunca el recompensado. Yo había pasado la vida enseñando a otros a pensar, a obedecer reglas que ni siquiera yo veía respetadas. Ellos lo sabían. Sabían dónde presionar. Acepté sin comprender del todo. O peor aún, comprendiendo y fingiendo no hacerlo. El tráfico de personas no se presenta como una palabra monstruosa al principio. Se disfraza de trámites, de traslados, de favores. Me dijeron que mi papel sería mínimo, casi administrativo, como si la limpieza del lenguaje pudiera borrar la suciedad del acto. Yo, que tantas veces corregí cuadernos y errores ajenos, corregí mi conciencia para que no gritara. La vecindad empezó a cambiar desde entonces, o quizá fui yo quien empezó a verla distinta. Cada rincón me parecía más estrecho, más opresivo. Las risas ocasionales sonaban huecas, como si vinieran de una garganta vacía. El hambre se volvió más visible. La desesperación se filtraba por las paredes. Yo sabía cosas que no debía saber y, aún así, seguía yendo, fingiendo normalidad, llevando flores marchitas a doña Florinda como si el amor pudiera tapar el hedor de la culpa. Comencé a notar cómo los sicarios observaban. Sabían quién debía dinero, quién estaba solo, quién no tenía a nadie que preguntara por él. Yo veía esas miradas y no hice nada. Cada noche, al cerrar los ojos, el patio de la vecindad se me aparecía como un pozo sin fondo. El rostro del chavo, siempre esperando algo que nunca llegaba, se clavaba en mi mente. Pensaba en lo fácil que era desaparecer cuando nadie te reclama. No hubo actos sobrenaturales ni señales divinas que me advirtieran. Solo la realidad, cruda y suficiente.
la pobreza, la indiferencia, mi propia ambición. Yo fui el engranaje educado de una maquinaria brutal. No manché mis manos con sangre, pero las hundí en el lodo moral que la produce. Y eso, lo sé ahora, no me hace menos culpable. Escribo esta primera parte para dejar constancia de cómo empezó todo, de cómo un hombre que se creía decente aceptó mirar hacia otro lado. Lo que siguió fue peor. Mucho peor. Y aunque aún respiro, siento que ya estoy pagando el precio. La noche se alarga, los pasos se acercan, y cada palabra que escribo pesa como si fuera la última. Continué escribiendo porque detenerme significaba recordar sin filtro, y recordar ya se había vuelto insoportable. Después de aquel primer contacto, mi vida se dividió en dos rutas paralelas. La del profesor que seguía caminando hacia la vecindad con flores y modales, y la del hombre que cargaba sobres, direcciones y silencios que no debían romperse. Ambas rutas se cruzaban en mi mente hasta confundirse, y yo ya no sabía cuál era la verdadera. Los sicarios volvieron a buscarme con la regularidad de una enfermedad crónica. No levantaban la voz ni mostraban armas. No las necesitaban. Su poder estaba en la certeza con la que hablaban, en la forma en que describían las consecuencias sin necesidad de amenazas directas. Me pedían información. Horarios, ausencias, deudas, rutinas. Detalles mínimos que, juntos, construían destinos rotos. Yo los entregaba con una frialdad que aún me sorprende. Me decía que solo eran datos, que yo no hacía nada directamente. Mentía con la misma facilidad con la que antes explicaba una lección. La vecindad se fue vaciando de algo que no supe nombrar al principio. No eran personas todavía, era esperanza. Don Ramón empezó a ausentarse más, buscando trabajos que nunca duraban. La Chilindrina lo esperaba sentada en el patio, con una madurez forzada por la necesidad. Yo los miraba y sabía que eran vulnerables, que cada día sin venta los acercaba al abismo que yo ayudaba a cavar. El señor Barriga seguía viniendo, más cansado, más incómodo, acompañado de ñoño, que parecía no entender del todo por qué ese lugar siempre olía a derrota. Yo bajaba la mirada cuando él hablaba de pagos, porque sabía que las deudas eran cadenas invisibles que otros sabían usar mejor que yo. Doña Florinda seguía defendiendo su pequeño reino con ferocidad, pero incluso ella empezó a mostrar grietas. Kiko ya no reía igual. Su llanto era más frecuente, más desesperado, como si presintiera que la protección materna no bastaría contra lo que se aproximaba. Yo sentía un nudo en el estómago cada vez que los veía, porque sabía que la arrogancia no compra salvación. Doña Clotilde, por su parte, se volvió más silenciosa. Su soledad la hacía casi transparente, y esa invisibilidad era peligrosa. Nadie protege a quien no ve. El chavo fue quien más me atormentó. No porque cambiara, sino porque no lo hizo. Seguía esperando comida, afecto, un lugar donde pertenecer. Esa constancia en la carencia era lo que lo volvía tan frágil. Yo sabía que los sicarios veían en él lo mismo que yo. A alguien que no tenía a nadie que preguntara demasiado. Cada vez que pasaba junto a su barril, sentía que caminaba junto a una fosa abierta. Hubo un punto en el que la lógica se volvió imposible de ignorar. Personas comenzaron a desaparecer del barrio cercano, no de la vecindad aún, pero lo suficientemente cerca como para que el miedo se filtrara. Rumores de trabajos en otros lugares, de oportunidades repentinas, de viajes sin retorno. Yo escuchaba esos comentarios y sentía que cada palabra era un clavo más en mi ataúd moral. Sabía cómo funcionaba el mecanismo y aún así seguía girando dentro de él. Los sicarios me asignaron una tarea más concreta. Ya no solo información. Debía facilitar encuentros, convencer, tranquilizar. Usaron mi figura, mi educación, mi apariencia respetable. Yo era el rostro amable de algo monstruoso.
Me pedían que hablara con quienes confiaban en mí, que sugiriera salidas, soluciones temporales. No necesitaba mentir del todo. Bastaba con omitir. Y omitir, aprendí, puede ser tan letal como mentir. Empecé a perder el sueño. Las noches se llenaban de imágenes del patio vacío, de puertas cerradas, de ecos que no respondían. El papel en el que ahora escribo ya había sido manchado antes por intentos fallidos de confesión. Pensé en acudir a la policía, pero el miedo fue más rápido que la ética. Sabía demasiado y, al mismo tiempo, no tenía pruebas. Solo mi palabra, y mi palabra estaba manchada. La vecindad comenzó a sentirse vigilada. No por cámaras ni armas visibles, sino por la tensión en el aire. Las miradas se cruzaban con desconfianza. Don Ramón me observó una vez con una mezcla de cansancio y sospecha que me atravesó el pecho. La chilindrina dejó de acercarse a mí. El chavo seguía saludándome, y eso era lo peor. Su inocencia era un espejo que me devolvía una imagen que no quería ver. Yo seguí yendo a visitar a doña Florinda, pero ya no encontraba consuelo en su presencia. Las flores se marchitaban más rápido, como si el ambiente las rechazara. Empecé a pensar que la vecindad sabía lo que yo hacía, que las paredes absorbían mis pasos y los devolvían convertidos en reproche. No había nada sobrenatural en ello. Era pura conciencia acumulada. Cada día me acercaba más a un punto sin retorno. Los sicarios confiaban en mí porque yo no había fallado. Y esa confianza era una soga. Sabía que cuando dejara de ser útil, cuando dudara, cuando intentara huir, mi destino estaría sellado. Aún así, no me detuve. El miedo a ellos era grande, pero el miedo a enfrentar lo que había hecho era mayor. Escribo esta segunda parte con la certeza de que ya entonces estaba condenado. No por ellos, sino por mí. Porque entendí el daño y seguí adelante. Porque vi a la vecindad hundirse lentamente y decidí no gritar. Lo que vino después no fue un accidente ni una sorpresa. Fue la consecuencia natural de cada silencio que guardé. Y esa consecuencia ya estaba caminando hacia mí, paso a paso, sin prisa, sabiendo que yo no tenía a dónde escapar. Si esta es la última hoja que escribo, quiero que quede claro que no busco perdón. Lo que busco es cerrar el círculo, aunque sea con sangre. Todo lo que narré antes desembocó en este punto con una precisión cruel, casi matemática. No hubo giros inesperados ni salvaciones de último momento. Solo la lógica implacable de las decisiones mal tomadas. La vecindad terminó de romperse antes que yo. No en un estallido, sino en un desgaste lento, como se desgasta una cuerda vieja hasta que cede. Don Ramón fue el primero en desaparecer. Una mañana no abrió su puerta. La chilindrina lo esperó horas, luego días. Nadie supo nada concreto, solo versiones confusas, trabajos lejanos, promesas que nunca regresan. Yo supe la verdad antes que todos, y ese conocimiento me enfermó por dentro. La niña dejó de jugar. Sus ojos se volvieron opacos, envejecidos de golpe. La culpa me mordía cada vez que la veía sentada sola, abrazando el vacío. Después, la presión aumentó. El señor Barriga dejó de ir con regularidad. La renta ya no tenía sentido cuando los cuartos empezaban a vaciarse. Ñoño lo acompañó una última vez. Recuerdo su figura torpe, desubicada, mirando alrededor como si ese patio fuera un lugar que no debía existir. Doña Clotilde cerró su puerta durante días enteros. Su soledad se volvió absoluta, y entendí que la invisibilidad también mata. No supe qué fue de ella, y ese no saber es otra forma de condena. Doña Florinda resistió más que los demás, aferrada a su orgullo como si fuera un salvavidas. Pero ni siquiera ella pudo detener el avance del miedo. Kiko empezó a enfermar, no del cuerpo, sino del espíritu. Lloraba sin razón aparente, se aferraba a su madre con desesperación.
Yo los visitaba cada vez menos, incapaz de sostener la mirada de alguien a quien había puesto en peligro indirectamente. El chavo seguía ahí, como una constante trágica. El último en quedarse, el último en esperar. Cada vez que lo veía, sentía que la vecindad lo había elegido como testigo final de su propia destrucción. Los sicarios comenzaron a tratarme distinto. Ya no me necesitaban como antes. La información estaba completa, los movimientos hechos. Yo había cumplido mi función. Empezaron a hacer preguntas diferentes, no sobre otros, sino sobre mí. ¿Qué sabía exactamente? ¿A quién podía acudir, si tenía intención de hablar? Su interés ya no era profesional. Era preventivo. Entendí entonces que mi final no dependía de lo que hiciera, sino de lo que sabía. Intenté alejarme. Dejé de ir a la vecindad. Me refugié en mi rutina vacía, en papeles, en libros que ya no entendía. Pero no existe refugio cuando uno carga demasiados secretos. Me siguieron. No con prisa, sino con paciencia. Sabían que no podía huir sin levantar sospechas. Sabían que yo mismo me había atado las manos. Volví una última vez a la vecindad, no por valor, sino por necesidad. Quería verla completa antes de que desapareciera del todo. El patio estaba casi vacío. Puertas cerradas, silencios largos. El chavo estaba sentado cerca de su barril, más delgado, más solo que nunca. No me acerqué. No tenía derecho. Observé desde lejos, sabiendo que ese lugar, que alguna vez fue escenario de risas simples, se había convertido en un cementerio sin lápidas. Esa misma noche comprendí que ya no había salida. Los sicarios me citaron sin decirlo abiertamente. Las señales eran claras. No hubo resistencia de mi parte. Me senté a escribir esta carta con la calma de quien acepta lo inevitable. Pensé en denunciar, en correr, en hacer algo heroico al final, pero entendí que cualquier gesto tardío no devolvería lo que se perdió. Mi muerte no repararía nada, pero era coherente. Era el último eslabón lógico. Cuando vinieron por mí, no hubo palabras. No las necesitábamos. Reconocí el sonido de los pasos, la forma en que el aire cambia cuando alguien entra para cerrar una historia. No sentí terror en ese momento, solo un cansancio profundo. Pensé en la vecindad una última vez, en cada rostro que vi apagarse, en cada silencio que acepté. Pensé en lo fácil que fue justificarme y en lo caro que resultó. Ahora, mientras la sangre se mezcla con la tinta en esta hoja, entiendo que mi muerte no es un castigo suficiente, pero es el único final posible. No hay redención aquí. No hay enseñanza limpia. Solo la constatación de que el mal no siempre se presenta con violencia inmediata, sino con oportunidades, con excusas, con hombres educados que deciden no mirar. Si alguien encuentra esta carta, no me recuerde con respeto. Recuérdeme como advertencia. Porque yo no fui un monstruo evidente. Fui algo peor. Alguien común que eligió callar. Y por eso, este final terrible no es injusto. Es exacto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te